Sí, sí va a haber repaso de examen. Sí va a haber repaso de examen, les decía, el próximo miércoles. La semana de exámenes empieza el lunes, ¿no? Empieza el lunes próximo. Este, y el miércoles, los que se quieran esperar a ese repaso y después de eso contestar su examen, pues, pues adelante, ¿no? Y los que, perdón, y los que se sientan muy bien preparados, pues pueden hacer su examen desde el lunes, ¿no? A lo mejor hacer su primer intento y luego después de su repaso hacer su segundo intento. No sé, eso se los dejo a ustedes. Pero el repaso tendrá que ser el miércoles a la misma hora que hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver las preguntas. El examen está conformado por 30 preguntas. Este, pero vamos a ver el doble de preguntas aquí, ¿sí? O sea, vamos a ver todo el banco de preguntas, porque de ese banco es el que tenemos que subir a la plataforma y de ahí la plataforma escoge las preguntas que a cada quien le tocará de manera aleatoria. ¿Sí? Pues ya se la saben ustedes eso, ¿no? Ya saben cómo funciona. Y bueno, y el tema de las revisiones de trabajos debe quedar lista ya en estos 2 días que quedan de la semana, 2, 3 días. O sea, para cuando ustedes empiecen su examen, ya deben de tener todas sus calificaciones y nomás debe quedar pendiente su examen. ¿Sí? Después del examen de esa semana, sigue otra semana para el examen extraordinario. ¿Sí? O sea, todavía otra oportunidad para el que salió mal. Puede hacer su examen extraordinario. Y el que salió muy bien, pues ya se puede considerar que ya acabamos. Nos queda a nosotros hacer una serie de actas donde están sus nombres y calificaciones y todo esto, pues para que después esas actas se firman y se presentan en la universidad y se van tomando en cuenta y todas esas actas pues van formando su Cardex, ¿sí? Se va llenando su Cardex para que si Dios quiere al final que termine la carrera, pues cumplido todo lo que comprende el CARDEX, pues ya, se van a recibir a través de un examencito por ahí que les vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi aula, mi plataforma. Perdón, es que sigue llegando gente. Aquí está mi aula. Ya están las descripciones listas desde hace rato. Bueno, a partir del 5 al 16 de diciembre. Estamos viendo muy fuerte el tema de los exámenes profesionales. Tenemos en puerta muchos exámenes profesionales, muchos títulos que firmar. Y bueno, pues ahora sí que esto es la parte final del curso, ¿no? Ustedes van iniciando prácticamente. Como primer tema, lo que vimos, bueno, la actividad diagnóstica, que a mí siempre me gusta invitarlos a que conozcan el libro, y por ahí les pusimos algunas preguntas que los obligaba, por decirlo así, a darle una revisada al libro que iban a ver en este curso. ¿Sí? Y luego vimos patrimonio. Fíjense cómo esta materia los empieza a meter en lo que es la propiedad, ¿sí? Lo que es la propiedad, lo que es el patrimonio, lo que es la copropiedad. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué va a pasar con eso? Al final, eso es lo que vamos a heredar. O al final, eso es lo que vamos a asesorar a alguien para que herede. ¿Sí? Hay un teléfono ahí que es de aquí de mi lugar. Entonces,
estaba muy padre porque empezamos a ver y conocer y a definir lo que es el patrimonio y que al final de cuentas es todo lo que tenemos, todo lo que tenemos y que somos propiedad de ellos, más bien que es de nuestra propiedad y que al final de cuentas eso es heredable. ¿Sí? No se hereda, este, no se heredan las costumbres, no se heredan las buenas intenciones, eso no se hereda. ¿Sí? No lo puedes poner por escrito. Se lleva en la sangre tal vez, en algunas cosas, pero no se hereda, no lo puedes eso poner por escrito. ¿Sí? Estaba yo platicando con, con una abogada y me decía, oye Juan Carlos, voy a hacer un video en donde voy a promover la donación, el acto jurídico de la donación en vez de heredar, ¿sí? Porque ya ves que hay gente que hereda en vida, ¿sí? Entonces, inmediatamente la paré en seco. Cuando dijo, ya ves que hay gente que hereda en vida, la paré en seco. Le dije, perdóname, pero nadie hereda en vida, ¿sí? Para que haya una herencia, tiene que preceder un muerto. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Le dije, sí, pero eso no lo puedes decir. No lo puedes decir porque es incorrecto. ¿Sí? Y mucha gente dice, es que mi abuelo me heredó en vida, y es que mi mamá me heredó en vida, o es que mi hermano heredó en vida. Ese término es incorrecto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo sepan, y bueno, tuvimos ahí una plática muy interesante. Pero, volviendo al tema, viendo el patrimonio, piensen ustedes en todo lo que tienen. Ahorita ustedes piensen en lo que tienen. Su carro, su casa, a lo mejor sus muebles, porque también son temas, son heredables. ¿Sí? Si tienen un terrenito por ahí, etcétera. Todo eso es su patrimonio. ¿Sí? Ese patrimonio es heredable a sus hijos o a sus parientes. Entonces, el curso nos va metiendo en entender uno que es el patrimonio, porque a veces tenemos tantas cosas y a lo mejor no hacemos conciencia de que todo ese conjunto de cosas valorables en dinero, pues es nuestro patrimonio. ¿Sí? Lo que es valorable en dinero. Entonces, y es por eso por un lado. Por el otro lado, el Estado, el gobierno, las leyes, el fundamento de un proceso sucesorio, el fundamento inicial, lo que motiva a que el proceso sucesorio exista y que ya está dentro de un marco legal, es que la gente produzca, genere riqueza, genere patrimonio. Si tú compras los muebles del vecino, ¿sí? A él lo ayudas porque él los vende, pero también ayudas al que hizo esos muebles. Y así nos vamos, es una cadena. ¿Sí? Entonces, por eso la ley te dice, oye, no importa, tú sigue haciendo tu patrimonio, ve haciendo tu patrimonio grande, que al cabo que lo puedes heredar, ¿sí? A tus familiares. ¿Sí? Nosotros conocemos una pareja, mi esposa y yo, que están compra y compre casas, compra y compre casas. Ellos viven en una casa normal, pero están compra y compre casas para rentarlas. Y ya tienen, no sé, 10, 12 casas. Y está perfecto la idea, ¿no? Y ese plan que están llevando a cabo. Pero nosotros comentamos, entonces una casa para cada uno de tus hijos, ya tienes más casas del número de hijos que tienes. Dice, no señor, las casas son para nosotros, para no pedirles nada a ellos, ¿sí? Cuando nosotros estemos viejos, no pedirles nada a ellos. Yo por eso les estoy pagando su escuela y los estoy educando para que se desenvuelvan en la vida, ¿sí? Y que ellos hagan su patrimonio, ¿sí? De cero, que ellos empiecen a hacer su patrimonio de cero. Mi patrimonio es este. Eventualmente cuando yo me muera, se los voy a heredar, pues a quién más se los doy, ¿sí?
se los voy a heredar, pero nunca antes, nunca como dice el término equivocado, nunca en vida, ¿sí? Porque es de nosotros. Es una muy buena reflexión y bueno, pues ojalá que todos pensáramos así, que pudiéramos hacerlo así. Entonces, ese es el tema del patrimonio. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan sobre este tema? Muy bien. Tengo aquí a María de los Ángeles. ¿Quiere decir algo? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Escuché por ahí, no lo he leído, no me consta, pero escuché que en China eh, todo lo que una persona genera Ujú. o tiene como bienes al morir pasan al gobierno. Entonces, yo me pregunto si eso es verdad, usted que está más empapado en esto. Son dos cuestiones. Una, entonces la gente ya no generaría riqueza o lo que produciría por su propio trabajo lo conduciría a gastárselo. O si no es así, ¿cuál sería como la ideología para poner una regla así si existiera? Digo, pues como le digo, no me consta. Sí. Este, a ciencia cierta no lo sé, pero China todavía tiene, perdón, China aún tiene mucho tinte de comunismo de un sistema de gobierno comunista. Comunismo significa todos en común, todos iguales, ¿sí? Entonces, por ahí puede venir. Yo tratando de pensar en la lógica, es un tema que me gustaría revisarlo, pero pensando en la lógica, este, por ejemplo, en Cuba, que es comunista también, este, ellos tienen sus casas, la gente que es cubana tiene sus casas, pero es como si el gobierno, es como si las tuvieran prestadas por el gobierno. En el momento que el gobierno ocupe esas casas, se las quita, ¿sí? Entonces pienso que a lo mejor en China puede pasar algo así, ¿sí? Pero es un sistema de gobierno pues, de muchísimos años, y la gente puede estar acostumbrada. Nosotros estamos muy influenciados por el sistema capitalista que tiene Estados Unidos, ¿sí? Entonces, somos muy similares en nuestras leyes y en nuestra cultura basado en el capitalismo, de producir y de producir y de producir y de gastar y de gastar y de gastar, porque el capitalismo así es como funciona. Gastas y gastas y gastas, compras y compras, gastas y compras, entonces es así como se mueven las cosas. Este, me suena por el sistema de gobierno que en China puede ser así. Lo voy a revisar, está interesante eso. La verdad no lo sabía. Lo voy a revisar y lo comentamos en la primera oportunidad. ¿Sí? María de los Ángeles, levantó la mano. Bueno, nomás tú. ¿Algún otro comentario sobre el tema? Alexia, dígame. Hola maestro, buenas noches. Le iba a preguntar, entonces el examen final va a incluir todo lo del TRETA desde el inicio para lo que vimos hasta ahora. Es correcto, Ah, ok. desde patrimonio hasta albacea. Ok, muy bien. Gracias ¿Eh? maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuamos entonces. Los bienes, clasificación de los bienes, ahí estuvimos hablando mucho en ese sentido bueno, básicamente es para entender este, qué es un bien, ¿sí?
Nos fuimos primero al patrimonio y luego qué es un bien y los conceptos diferentes del bien y desde dónde se empieza a tomar al bien como algo propio, ¿sí? Porque va muy relacionado a posesión. Entonces, nos empieza a, dirimir desde los romanos para acá, ¿sí? Acuérdense que venían muchos juristas romanos que hablaban de los bienes. Entonces, fue como fuimos desmenuzando desde dónde se toma en cuenta y desde dónde es importante tener un bien, ¿sí? Y qué tipo de bien es para uso personal, para uso general, pero es un bien y luego ese bien si es mío o no es mío y luego si tiene valor ese bien o no tiene valor y si ese bien, si tiene valor, pues en automático es parte del patrimonio de alguien, ¿sí? Entonces, fuimos viendo y nos fue llevando poco a poco al entendimiento de lo que conforma las cosas que son nuestras, ¿sí? Como les digo, siempre ahí tenemos las cosas y no les tomamos mucho en cuenta y pues todo está ahí y pertenece a nosotros y puede ser, se pueden transmitir su propiedad a través de una sucesión. La propiedad, hablábamos de la propiedad, como la propiedad, siendo como parte del patrimonio que tenemos, y luego hablamos de la posesión, la diferencia entre propiedad y posesión. La propiedad es algo que ya es mío, que hay un papel que dice que es mío, ¿sí? Esa es mi propiedad y la posesión es que yo estoy ahí a través de muchas formas, de un arrendamiento, de de un comodato, de una cesión de derechos, etcétera. Yo estoy en una propiedad, en posesión de una propiedad. No es mía, pero estoy en posesión de ella. Ya platicamos en su momento las diferentes formas para que una persona que está en un lugar que no le corresponde, que no es de ellos, que no son propietarios de esa, están en posesión pero no son propietarios, las vías que marca la ley para posterior que esa posesión se convierta en propiedad, ¿sí? Hablábamos de que tenían que habitarla, esa propiedad, si estamos hablando de una casa pública, continua, pacífica, ¿sí? E ininterrumpida. Entonces, bajo esos 4 esquemas y una serie de protocolos y procesos que se tienen que ver en ese sentido, se obtiene la propiedad. O sea, la posesión se convierte en propiedad. Y luego, bueno, no nomás es así. Si yo ya tengo la posesión física, continua, pacífica, etcétera, pues tengo que generar y empezar un procedimiento, un juicio que se llama usucapio o prescripción adquisitiva que se llama, ¿sí? Entonces es donde, así en resumidas cuentas, el poseedor, el posesionario, le va a decir al juez, oye, ya tengo yo aquí 5 o 10 años de manera pacífica, continua, de buena fe. Es un elemento que busca también el juez y que es muy válido, que yo estoy aquí de buena fe. ¿Cómo puede ser de buena fe? Porque el dueño me dijo que lo cuidara, ¿sí? Y ya nunca volvió el dueño. Tal vez el dueño se murió, y pues yo aquí lo sigo cuidando, ¿sí?
o yo estuve aquí rentando y el dueño ya nunca me cobró, ¿sí? O me vine porque alguien más quería apoderarse de ese terreno, yo vine a cuidarlo, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras. Ahí se puede presumir la buena fe, ¿sí? Yo la verdad es que yo estoy así muy en contra de la gente que toma en posesión una propiedad. Quiero pensar que es, es, es raro que lo hagan por buena fe, siempre hay un interés de por medio, una mala fe, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos así pasa. Pero bueno, aún esta conducta que pudiéramos considerar como inapropiada está contemplada en la ley y le da a la ley un proceso, etapas procesales para que se lleve a cabo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el juez? Manda a sus actuarios a preguntarle a los colindantes si esa persona ha vivido ahí, si es un buen vecino, si siempre ha estado ahí, etcétera. Todos esos elementos que el posesionario debe de cuidar, pues el juez verifica que sean ciertos, ¿sí? Si no, no procede, si no, no va a proceder. Y es así como se obtiene la propiedad. Y la propiedad obtenida de manera legal, lícita, bueno, pues a través de una compraventa, un crédito, etcétera, etcétera, se tiene ya la propiedad ¿qué? Esa propiedad es parte del patrimonio, es una propiedad que eventualmente vamos a ¿qué? A heredar, ¿sí? Si es que no la vendemos antes. Y luego, dígame. Maestro, una disculpa, es que hay una compañera que quiere entrar. Ah, Ahí nomás me está. ya la por dejé favor. entrar, ¿eh? Ya la dejé entrar. Gracias por avisarnos, ya la dejé entrar. A ver, gracias. Al contrario. Bueno, continuamos. Se me pierde. ¿Dónde quedó? Aquí está. Va. Ya no me dejaba regresar. Ok. Entonces veíamos lo que era la propiedad y luego una variable de la propiedad derivada de una exigencia fundamentada si por ejemplo, si somos familia, ¿por qué no pueden ser varios propietarios de una propiedad? Si yo estatuí y le di forma al juicio sucesorio, ¿por qué no puede el de cuyus heredar todo a 3 hijos, a 4 hijos, a 5 primos? Entonces serían copropietarios. Y entonces empezamos a ver la copropiedad, los elementos de la copropiedad, cómo se formaba la copropiedad. Y la copropiedad no es otra cosa que varios propietarios de un bien inmueble, ¿sí? Un bien inmueble, ¿sí? Entonces, aquí se abre esa opción para que varias personas sean propietarios de un mismo inmueble, y es mucho derivado de la necesidad que surge cuando hay una sucesión, ¿sí? Si yo nomás tengo una propiedad y tengo 5 hijos, pues ¿cómo le hago? Antes no se podía, y las herencias por escrito, muy diferentes a lo que hoy vemos, pues nomás le decían, va a ser para uno de mis hijos y se acabó, el mayor, etcétera. Pero se generaba este problema de, pues dejabas en estado de indefensión a los demás, ¿verdad? Me regreso porque hay gente que quiere entrar. Ok, listo. Entonces, como todos tienen el mismo derecho, le dice hoy, todos tienen el mismo derecho a heredar, ¿sí? Pero nomás hay una propiedad, pues ¿cómo le va a pagarle a todos? Bueno, pues que todos sean dueños de esa copropiedad, entonces todos se dicen que son copropietarios.
¿sí? Cuando compraron la propiedad, varias personas, pues son copropietarios. Cuando heredan una propiedad varias personas, pues son copropietarios. Pero acuérdense de un tema, a la hora de heredar, en el tema de heredar, a través de la sucesión, ya sea por sucesión legítima o sucesión testamentaria, ya no se dice qué parte es la tuya, ¿verdad? Porque son copropietarios. Si son 5 copropietarios de un inmueble, ¿sí? Entonces, pues entonces, ¿cuál es mi parte, va? ¿Cuál es mi parte? Todos somos dueños, por eso, pero si yo quiero vender mi parte, pues ¿cómo le hago? ¿Pero cuál parte? ¿Cuál parte es la tuya? Bueno, pues entonces también la ley estableció y le dio nombre, eres copropietario o propietario, se puede decir también, de una parte alícuota de la propiedad. ¿Sí? Estamos hablando de una herencia. Ya me adjudiqué el bien, ya los hermanos nos adjudicamos el bien. Somos copropietarios y mi parte proporcional no es mi parte proporcional, es mi parte alícuota. Entonces, de cinco propietarios de una propiedad, pues mi parte alícuota es el 20%. ¿Sí? Si es en partes iguales. Entonces, una vez que están todos de acuerdo, si uno de los hermanos quiere vender su parte alícuota, que es el 20%, y todos están de acuerdo, pues la puede vender, ¿no? Primero hablamos de primero los herederos que están ahí, los más cercanos, y eventualmente, si están todos de acuerdo, lo pueden vender a un tercero. Entonces, es así. O sea, por eso se da el tema de la copropiedad, porque a la hora de heredar, pues cómo le hacíamos, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero que se den cuenta, cómo van surgiendo las necesidades, la fundamentación, y se hacen las leyes, se hace el cuadro, se hace el marco legal, para cubrir todas esas variables que pudieran ocasionar problemas, o que queden algunas personas en estado de indefensión, ¿sí? Hay un derecho que tenemos que se llama el debido proceso, en el cual todos tenemos derecho a ser notificados, a ser copropietarios de un bien derivado de una sucesión. Entonces, todo eso se tiene que respetar. Entonces, por eso se crean estas formas y eventualmente son soluciones, ¿no? Tal vez generarán otros problemas, pero se busca la equidad, se busca que nadie quede en estado de indefensión, ¿sí? Y que las leyes surjan a todos por igual, ¿sí? Siempre uno queda incómodo, siempre uno queda como mordido, por decirlo así, pero ese es el fundamento, ¿sí? Vino el examen parcial. Entonces, ya una vez entendido el tema del patrimonio, la propiedad, la copropiedad, pues ya sabemos que lo que tenemos es mi patrimonio y cómo antes era propietario y cómo pueden ser copropietarios de ese patrimonio, ¿sí? Que eventualmente vas a heredar. Y luego, perdóname. Y luego, ¿quién puede heredar? ¿Sí? ¿Quiénes pueden heredar? ¿Quiénes pueden hacer un testamento? Entonces, hay varias reglas, ¿no? Hay varias reglas para poder hacer un testamento, y hay varias reglas para que las personas puedan heredar, ¿sí? No cualquiera puede heredar así nomás, porque ya como es mi vecino, voy a heredar. Ya se murió y como yo me llevo muy bien con él, pues voy a heredar de él, ¿sí? Si me puso en el testamento, puedo heredar, ¿sí? Si no me puso en el testamento, olvídalo. Soy amigo de él, en ningún momento voy a heredar. ¿Por qué? Acuérdense la frase. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿sí?
Y luego hay impedimentos para heredar, aun que se haya hecho un testamento en la sucesión testamentaria. Acuérdense que hablábamos de los jueces, de los padres y de los doctores que estuvieron los últimos momentos en la vida del de cuyos, del que hizo el testamento. ¿Por qué? Porque puede ser, y lo comentamos en su momento, porque se puede presumir que fueron influenciados por el padre, por el juez, ¿sí?, que en sus funciones es juez, o por el doctor, ¿sí? Pudieron haber sido influenciados para que los incluyeran en el testamento. Entonces, estos cuates no pueden heredar de un tercero, ¿no? Y habla de la mayoría de edad, de la minoría de edad, de la representación, etcétera, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Elizabeth Castillo, adelante, Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En este caso, dentro del patrimonio de mis bienes, yo tengo pensado heredar a una de mis nietas, bueno, a mi única nieta mujer, en su totalidad. ¿Es el mismo proceso? Sí, totalmente. Usted haga su testamento poniendo como heredera, única heredera a su nieta, heredera universal a su nieta. Ella es menor de edad, de tan solo ahorita, pues, colegio preescolar apenas, pero es lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente, es ella a quien yo quiero heredar. Ok, bueno, tendrá que eventualmente nombrar un albacea, ¿sí? Un albacea para que ese albacea a su vez pudiera en un momento dado convertirse en su representante de esa menor, o bien que el albacea nombre a un representante. Y si los quiere nombrar usted de una vez en su testamento, lo puede hacer. Correcto, Lic, muy amable, gracias. Al contrario, pero haga su testamento. No, sí, definitivamente, ¿para qué heredar problemas? Exactamente. Nancy Hernández, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí, hablando, por ejemplo, en el caso de las herencias que no están permitidas en jueces, doctores o gente que los asistan. Un caso de familia política, pero en este caso eran sobrinos segundos los doctores que atendieron a la enferma. Y sí les tocó herencia también a ellos. Y sí heredó también, haz de cuenta que a ellos les tocó como el 10%, y a una amiga de esa señora le heredó el resto, el 90%. Ahí en ese caso, o sea, ¿cómo se maneja eso de que a los parientes no, a la amiga sí? Y, por ejemplo, que estas personas que la atendieron, pues eran médicos los dos. Sí. Bueno, si son familiares, la ley habla cuando no son familiares, que no son familiares y que de pronto aparecen como herederos, ¿sí? Vamos a suponer, ya se ha hecho el testamento y de pronto esta persona enferma y está muy en contacto con un doctor que no es su familiar, ¿sí? Y de repente aparece que está en el testamento, ¿sí? O un padre o un juez, ¿verdad? En este caso, como si es su familia y aparte les hereda un 10% y aparte son familiares, me dijo, en segundo grado, y a otra persona, a un tercero, le hereda el 90%, o sea, se entiende que la herencia no está con un dolo o que está mal influenciada, ¿sí? Entonces, ahí no habría problema. Ah, muy bien. Sí, gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Estoy explicando padrísimo, ¿eh? Que no hay ni una duda ni nada. Bueno, vamos a continuar.
Pues ya perdió México, pues ya, ¿qué le hacemos? A ver, Pedro Díaz, adelante, Pedro. Buenas noches, maestro. Disculpe que cambie el tema. No, no, no pasa nada. Quería preguntarle, ¿esto que estamos viendo va a venir también en el examen? Claro, claro. Todo. Claro, claro. Entonces, Claro. ok, Sí, muy bien, no para saber, para estudiar todo entonces. así es, así es. Sí, gracias, maestro. De nada. Ya vamos a acabar. Y luego entramos de lleno a la sucesión legítima. ¿Qué es la sucesión legítima? Cuando no hay un testamento, que muere la persona y no hay un testamento de por medio, y entonces, ¿qué pasa? Pues hay que hacer el juicio. Ah, bueno, qué bueno que me acuerdo, porque hubo mucha gente que no entendió el diagrama de flujo que les había pedido. Había gente que me definía qué es la sucesión legítima, qué es la sucesión testamentaria, sus elementos, todo ese tipo de cosas. Yo lo que quería, mucha gente sí lo entendió, lo que yo quería es, desde que muere una persona, si había testamento, no hay testamento, ante quién voy, por ahí les puse a mucha gente, ante quién lo presento, porque nunca me lo ponían. Muchos no me lo ponían. Ah, pues ya se murió, y el acta de función, y esto, y lo otro, y los herederos, quiénes son, y la radicación, y esto. Por eso, ¿ante quién? ¿Ante quién lo interpongo? ¿Ante quién lo denuncio? ¿Sí? Entonces faltaba ponerle ante un notario público o ante el juez, un juez civil. A ver, ¿alguien me está hablando? No. Entonces, decíamos, era importante esa parte, porque así entenderíamos de manera general el proceso, todas sus etapas procesales, para que, ¿qué les decía yo? A la hora que muera un familiar, un vecino, un amigo o algo, y que la familia diga, oye, ¿qué hago? Entonces usted dice, oye, a ver, tienes que hacer esto. ¿Hubo testamento? Sí, ok. Vete con el notario. ¿No hubo testamento? Bueno, vete a una sala familiar y ahí inicia el proceso juicio sucesorio. Ahí te van a decir qué es lo que va a hacer, pero más o menos es así, 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 así. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes lo tengan claro, para que si un día pasa, sepan qué hacer. Y el que le interese mucho esto, el que lo pueda ver como una especialidad, pues se mete más, ¿no? Se mete más en el tema y puede hacerse, como les digo, un especialista en esta materia de sucesiones. Muy bien, la sucesión legítima, no hay testamento, se va con el juez, se hace la denuncia de que alguien murió, se lleva el acta de defunción al juez, si es la esposa la que va, se lleva el acta de matrimonio, si están casados, las actas de nacimiento de los hijos, ¿sí? Y el juez con eso puede empezar, ¿sí? El juez va a hacer lo propio, va a hacer un escrito donde inicia el juicio sucesorio y va a continuar él con sus etapas procesales. Si hay bienes, les va a pedir al que inicie el proceso que traiga las escrituras, que mencione los bienes que hay, ¿sí?, de la persona, si tiene las escrituras, o sea, es decir, toda la papelería que pudiera tener a la mano, para más o menos darse una idea de qué tamaño va a ser el tema del juicio, ¿sí? Y luego, si los hijos están casados, y si los hijos están casados, y si todos viven con sus esposas o esposos, y si falta alguno, pues entonces heredan los hijos del hijo o los hijos de la hija, y así empieza toda esta maraña, cuando es que una sucesión legítima
¿Qué significa sucesión legítima? Que no hay testamento, ¿sí? Y tiene que hacer el juicio y avisar al mundo, por decirlo así, avisar al mundo que Juan Pérez murió, ¿sí? ¿Quién se siente con derecho de heredar de Juan Pérez? Es básicamente lo que gritan, lo que anuncian, por si de repente dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Juan Pérez, nomás que pues nadie sabía, nomás yo sabía, él sabía, yo sabía, nomás que pues nunca dijo nada, pero pues yo soy hijo de Juan Pérez. Ah, tú eres hijo de Juan Pérez, ah, sí, cómo no. A ver, pásame tu acta de nacimiento, aquí está mi acta de nacimiento, ¿sí? Oye, pues no te creo, no te creo. Ah, bueno, pues entonces hay pruebas periciales de genética para determinar el parentesco. Y sabes qué, si eres hijo, pues también te corresponde herencia, ¿sí? Al mismo, si la herencia estaba todo en partes iguales entre 5 hijos, pues ¿saben qué? Ya no va a ser entre 5 hijos, ahora va a ser entre 6 hijos, ¿sí? Y así se va, y se va haciendo a veces muy grande y con mucho tiempo y con muchos problemas, por decirlo así. Se empieza a hacer el proceso complejo. Entonces, por eso lo importante de mejor hacer el testamento. Y luego finalizamos, bueno, casi, con la sucesión testamentaria. ¿Qué quiere decir? Que es cuando ya haces un testamento, ¿sí? Ya hiciste tu testamento y puedes haber dicho los testamentos públicos, el público abierto, en el que generalmente en la mayoría de los testamentos es heredo todos mis bienes o todos los bienes que estén a mi nombre al momento de mi muerte son de todos mis hijos y se repartirán y serán en partes iguales, ¿sí? O mi esposa y mis 5 hijos y todo en partes iguales, o todos van a ser para mi esposa, ¿sí? Y cuando mi esposa muera van a pasar esos bienes a mis hijos, ¿sí? Y ya, fue todo. Eso fue lo que se dispuso, esa fue la voluntad del decuyus y así va a ser. O si el decuyus decidió, le dejo todo a mi amigo, pues será su amigo, es la voluntad de él. O se lo dejo al vecino, pues es la voluntad de él y se lo va a dejar solamente al vecino y no le va a dejar nada a nadie de los hijos. Es la voluntad lo que se manifiesta ahí y esa voluntad del juez o el notario es como algo muy valioso y que se tiene que respetar. Y el juez y el notario a su vez harán todo para que se respete, ¿sí? Entonces, moraleja, hay que generar su propio testamento. En el testamento, en cualquiera de las dos formas de heredar, se va a nombrar un albacea. El albacea los nombran los herederos. Si es que en una sucesión testamentaria, si no fue nombrado con antelación, pues los herederos nombrarán alguno, ¿sí? Y en la sucesión legítima, pues los herederos, una vez determinados y identificados los herederos, nombrarán un albacea, ¿sí? Y ese albacea, bueno, pues ya vimos que tiene un chambal, ¿sí? Tiene una gran responsabilidad. Si son un bien, pues no pasa nada, nomás va a vigilar que el proceso se lleve a cabo y que se adjudique la propiedad. Pero si son muchos bienes, terrenos, por ejemplo, o casas, algunas casas que estén rentadas, ¿sí? Por ejemplo, pues él tiene que administrar todos esos bienes en el transcurso que corre el proceso de sucesorio. Esa es la chamba del albacea, administrar, pagar las deudas, pagar los arrendamientos, pagar los mantenimientos, pagar los prediales, ver que todo esté en orden, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es su trabajo. Hasta la adjudicación de los bienes. Una vez que se adjudicaron los bienes,
ahí concluye su trabajo. Y ya habíamos visto que la albacea puede percibir un pago, una remuneración por ese trabajo. La ley lo contempla. Y bueno, pues eso es como el administrador de la masa hereditaria y como el vigilante en apoyo al juez o al notario de que todo se lleve y se cumpla tal cual la voluntad del decuyos. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, María de los Ángeles, adelante. Tengo una duda. ¿Alguien puede ser nombrado albacea y luego en el transcurso del proceso, de repente el abogado lo desconoce y toma como albacea a otro integrante de la familia? ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Qué se hace ahí? El albacea, si desde el principio sabes que lo vas a cambiar y que estás poniendo, por ejemplo, si tú quieres poner una albacea, una determinada persona, pero vive fuera, por ejemplo, ¿sí? Tú nombras una albacea provisional, pero lo tienes que decir desde el principio, ¿sí? Entonces, cuando llega esa persona, lo puedes cambiar. Es la única forma. Y la otra forma de cambiarlo, esa es la única forma de que sea una albacea provisional, ¿sí? Provisional. Sí, pero la otra forma es que no haga bien su chamba, ¿sí? Que el albacea designado no haga bien su chamba y que los herederos decidan cambiarlo, ¿sí? Porque el albacea, si el proceso dura varios años, el albacea al año tiene que rendir un informe, ¿no? Hoy se hicieron estos gastos, pagamos esto, dimos mantenimiento a esto, etcétera, se percibió tanto dinero de esto, de las rentas, etcétera, y si todos están de acuerdo, pues el albacea puede seguir, ¿sí? Pero así cambiarlo nomás porque sí, no es tan fácil, ¿sí? Tienes que definirlo desde el principio. Okay. ¿Alguien más? A ver, Jude Ortiz, adelante. Hola, buenas noches, Buenas maestro. noches. Tengo una duda que ahorita me surgió. ¿Qué pasa o a qué se refiere cuando en un testamento mencionan que es un fideicomiso? Ya. El fideicomiso es un proceso que te ayuda a la administración de los bienes, y eso lo usan mucho las gentes, por ejemplo, que tienen mucho dinero, ¿sí? Que tienen muchas propiedades y que esas propiedades generan mucho dinero, hay mucho flujo de dinero, y para que la persona no vaya directamente al banco a sacar el dinero, se establece un fideicomiso, ¿sí? En donde el banco va a ser el fiduciario y es el que va, bueno, eventualmente en el fideicomiso se determina mensualmente vas a entregar derivado de las rentas o derivado de las utilidades de las acciones o derivado, etcétera, vas a entregar a la familia 30,000 pesos mensuales. Es el banco a través de ese fideicomiso, es como un vigilante, haz de cuenta, ¿sí? Es un procedimiento, se hace mucho, lo hacen mucho, y es un tema, es como una administración de por vida, puede durar mucho tiempo. ¿Eso también lo pueden agregar en el testamento o es aparte? Sí, o sea, el decuyus puede decir que se formule un fideicomiso para que sus bienes sean entregados pues como él disponga, a través del fideicomiso, o el fideicomiso ya creado con antelación, se puede, o sea, puede haber creado con antelación y estableciendo las reglas para cuando la persona muera, ese fideicomiso lo va a empezar a manejar o administrar tal banco con una representación de uno de los familiares, por ejemplo. Gracias. De nada. ¿Alguien más?
Este, a ver, Nancy Hernández. Sí, maestro, tengo una duda. Dígame. Por decir, se nombró un albacea Ujú, y ese albacea renuncia. ujú. Y son, por ejemplo, 5 hermanos los que tienen la herencia. ¿Es posible que uno solo de los hermanos escoja otro albacea o tienen que estar de acuerdo todos? Tienen que estar de acuerdo todos. Si no, no es albacea Si legalmente. no, no puede ser albacea y el juez no lo va a reconocer, o el notario. Ah, muy bien, ¿Sí? muy bien. Es un Sí. procedimiento que se vigila mucho, este, y que el juez valida también. Ah, muy bien, gracias. De nada. Bueno, con esto concluimos esta sesión. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles entrando de lleno al repaso con las preguntas, viendo dudas de cualquier tipo, digo, de la materia obviamente, pero vamos a ir revisando pregunta por pregunta, la van contestando. Equípense de una libreta con su lápiz, porque las preguntas no las vamos a ver aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces, nomás las vamos a estar diciendo y contestando entre todos, ¿sí? Si no se la saben, yo les voy diciendo la respuesta y ahí vamos, ¿no? Y comentando cada pregunta, ¿sí? Como les Lick, digo, dígame. una compañera tiene una pregunta, pero creo que no la alcanza a leer. Sí, Angélica Guadalupe, es que estaba hablando, estaba esperando terminar de hablar. No, es una compañera, se llama Cindy, está escribiendo por mensajes. Ah, Es a ver, ya va 2 veces que le pregunta, pero no le he perdón, podido perdón. resolver. Sí, maestro, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer la sucesión legítima? Es decir, ¿cuántos años después de la muerte? La sucesión legítima se tiene que hacer inmediatamente que te enteras de que la persona murió. No hay un tiempo de prescripción señalado en la ley, pero sí hay un tiempo para iniciar el proceso. Entonces, creo que son 12 meses. Si en 12 meses no lo haces, pues puedes meterte en problemas de que no se acepten muchas de las cosas, ¿no? Entonces, es importante hacerlo dentro de ese término de tiempo. Ok. De nada, Cindy. A ver, Angélica, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, era una pregunta sobre el examen. ¿El examen va a ser de todos los temas o de lo que vimos después del parcial para acá? No, de todos los temas. Desde, ¿qué vimos? Patrimonio hasta Sí. albacea. Ah, ok. Bueno, gracias, era mi duda. Sí. Entonces, pues, a ver, Pedro, adelante, Pedro. Maestro, no, quería preguntarle, también el examen va a ser como otras materias, que va a ser de lunes a viernes nada más. Sí, sí, es una semana. Es una semana completita. A ver, déjame le digo, es más, déjame les digo las fechas. Bueno, es que una materia nos lo va a poner de lunes a viernes. A ver, déjame te digo, permíteme tantito. Aquí lo Del tengo 5 al apuntado. 9. Sí, es que en teoría todos somos iguales. Pero déjame te confirmo. Caray. No, hombre, a ver, perdón, se me fue el avión, aquí está en mi teléfono. Es que tenemos un grupo de WhatsApp de maestros en donde vemos todos esos temas. Aquí está. Buenas tardes, estimados doctores. Esto es del examen extraordinario.
Espérame tantito. Prof, Dígame, tengo una duda. dígame. ¿Existe en algún momento alguna vigencia para los testamentos o cuánto tiempo no deben de dejar pasar los familiares para reclamar lo del testamento? 12 meses. 12 meses. Una vez que murió la persona, corre a partir de ahí los 12 meses para iniciar el procedimiento, ya sea legítimo o testamentario. Gracias. De nada. Es del 3 al 9 de diciembre. El examen. Del jueves 3 al 9 de diciembre. Muy bien. Es que la materia de derecho no lo van a poner nada más de lunes a viernes, del 5 al 9. Por eso le preguntaba. Gracias, maestro. Ok, de acuerdo. El 3 creo que cae en sábado, ¿no, maestro? No, el 3, perdón, déjame checar. El 3 de diciembre cae en sábado, Sí. exactamente. Es de sábado a viernes. Bueno, como quiera, vemos esos temas, todavía tenemos chance de verlo el día miércoles. Bueno, pues ya va a estar publicado el examen. Hacemos el repaso el día miércoles. A tratar de ser muy eficientes porque son muchas preguntas. Entonces, pues los invito a que veamos este repaso. Y bueno, pues aquí nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, de 7 a 8. ¿De acuerdo? Gracias. Al contrario. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Como siempre, su clase muy interesante. Qué amable, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Oiga, y luego de repente, si Gracias, no hay Bruno. preguntas es porque su materia se entiende re bien. Ah, qué bueno. Y por eso no hay preguntas. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, de nada. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.